La flota del Imperio Galáctico se cernía al borde de un sistema estelar, sus naves vastas e imponentes, rebosantes de armamento. El almirante Zurak se encontraba a bordo de la nave de mando, observando la situación. Su postura era rígida, su uniforme impecable, un reflejo perfecto del orden militar disciplinado del Imperio. Habían encontrado muchas especies en sus conquistas, y ninguna había representado un desafío serio. Zurak no tenía razón para pensar que esta nueva especie, los humanos, sería diferente. Los informes de las naves de reconocimiento habían sido peculiares, mencionaban extrañas transmisiones de radio, una completa falta de formaciones militares adecuadas e incluso una forma extraña de música que se transmitía. Pero eso no preocupaba al almirante, las culturas primitivas a menudo tenían costumbres extrañas. Lo que importaba era el poder, y el Imperio Galáctico tenía de sobra. El mensaje de sumisión del Imperio fue transmitido como siempre. El procedimiento estándar, los términos eran simples: rendirse incondicionalmente, proporcionar recursos y servir a la expansión del Imperio. Esto había funcionado innumerables veces antes. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? Cuando se transmitió el mensaje, la respuesta llegó casi de inmediato. Pero en lugar de las voces temblorosas de miedo y desesperación habituales, se escucharon risas, genuinas, sin restricciones, resonando por el canal de comunicaciones, lo que provocó que todo el puente imperial se detuviera en confusión. El almirante Zurak arqueó una ceja, su expresión una mezcla de incredulidad e irritación. La voz humana al otro lado habló. Sí, recibimos su mensaje. ¿Rendirse? No, estamos bien, gracias. ¿Pero en serio? ¿Quién escribe estas cosas? ¿Están audicionando para un papel en una película o algo así? El silencio envolvió el puente imperial. Zurak apretó los puños, tensando la mandíbula. Esto era inaudito, ninguna especie había osado burlarse del Imperio de manera tan abierta. La tripulación se movió incómoda, sin saber cómo proceder. Zurak respiró hondo y ordenó cerrar el canal de comunicaciones. Decidió que esto era simplemente un malentendido. Una especie tan primitiva no podía entender la gravedad de la situación. Necesitarían una demostración. Mientras tanto, a bordo de la flota humana, el ambiente era radicalmente diferente. El puente de la nave insignia, el SS Casual Fraida, estaba relajado, por decirlo menos. El capitán Torres se recostaba en su silla, con los pies apoyados en la consola, bebiendo una taza de café. A su alrededor, la tripulación bromeaba sobre el mensaje del Imperio. ¿Viste lo serios que estaban?, dijo uno de los miembros de la tripulación, riendo. Parecían estar en una mala película de ciencia ficción, ¿verdad? Sí, ¿quién habla así? Ríndanse o enfrenten la aniquilación, por favor. Hemos visto villanos más intimidantes en los videojuegos, añadió otro. El capitán Torres se rió, mirando la pantalla que mostraba la flota imperial. Sabes, casi me siento mal por ellos. Claramente nunca han conocido a los humanos antes. Tomó un sorbo de café, saboreando el momento. ¿Deberíamos, no sé, tomarnos esto en serio? La tripulación estalló en carcajadas nuevamente, y Torres sonrió. Solo veamos qué hacen después. Debería ser divertido. De vuelta en la nave insignia imperial, el almirante Zurak dio la orden de activar los sistemas de armas primarias de la nave. Un enorme cañón, capaz de destruir ciudades enteras de un solo disparo, comenzó a emitir un zumbido de energía. Los sistemas de puntería de las armas se fijaron en una de las naves humanas, preparándose para disparar. Quizás ahora, dijo fríamente Zurak, entiendan el poder del Imperio Galáctico. El cañón disparó, enviando un haz de energía destructiva hacia la flota humana. Los humanos, aún riendo y bromeando, parecían ajenos a la inminente catástrofe. Pero justo cuando el haz de energía estaba a punto de impactar, sucedió algo extraño. Los escudos de la nave humana se activaron de la manera más casual posible, absorbiendo la energía como si no fuera más que una leve molestia. El haz se disipó sin causar daño, dejando la nave humana completamente intacta. El almirante Zurak parpadeó. Toda su tripulación se quedó congelada, mirando la pantalla con incredulidad. Los humanos habían soportado sin inmutarse el arma más poderosa del Imperio. Era imposible, esto no podía estar sucediendo. La mente de Zurak se aceleró. ¿Cómo podían estos primitivos poseer una tecnología tan avanzada? Tenía que haber algún error. A bordo del SS Casual Fraida, la tripulación apenas registró el ataque.
¿Ocurrió algo? Preguntó uno de los miembros de la tripulación, levantando la vista de una tableta. Torres miró la pantalla, donde el arma del Imperio había sido absorbida por sus escudos. Están tratando de dispararnos. Es bastante adorable, en realidad. La tripulación intercambió miradas divertidas. ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Preguntó otro miembro, más por cortesía que por preocupación. Torres se encogió de hombros. Déjalos cansarse solos. Lo entenderán eventualmente. Mientras la flota del Imperio luchaba por comprender lo que acababa de suceder, llegó una segunda comunicación de los humanos. Esta vez, el tono fue aún más burlón. Solo queríamos decirles que su cosita no funcionó. Tal vez quieran revisar las baterías o algo. De todos modos, estamos ocupados aquí, así que si pudieran, ya saben, dejar de dispararnos, sería genial. Gracias. El rostro de Zurak se enrojeció de ira, su exterior calmado comenzaba a resquebrajarse. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Estos humanos se estaban burlando de él. Dio la orden de preparar un ataque a gran escala. Cada nave de la flota imperial activó sus sistemas de armas, listas para desatar el infierno. Esto ya no se trataba de una conquista, ahora era algo personal. El almirante Zurak caminaba de un lado a otro en el puente de mando, furioso, con los ojos fijos en las pantallas holográficas que mostraban la flota humana, todavía intacta, todavía sin ser tocada, como si estuvieran burlándose de la mismísima existencia del Imperio Galáctico. El segundo al mando de Zurak, el comandante Tarb, se acercó cautelosamente. Señor, enviamos otra solicitud de rendición, dijo. Su respuesta, bueno, no fue lo que esperábamos. Zurak arrebató la tableta de manos de Tarb y leyó la respuesta humana. Su rostro se torció de incredulidad. Estaba llena de chistes groseros y comentarios ligeros, nada que se asemejara a una respuesta diplomática adecuada. ¿Quiénes son estos imbéciles?, murmuró Zurak. ¿No comprenden la gravedad de su situación? La respuesta humana era un marcado contraste con la experiencia habitual del Imperio, donde el miedo y la sumisión solían seguir su ultimátum. Estos humanos parecían encontrar toda la situación divertida. Los nudillos de Zurak se pusieron blancos mientras apretaba el borde de la consola. Tendría que intentarlo de nuevo, más agresivamente esta vez. El emperador no esperaría nada menos que una victoria completa e incuestionable. Cualquier cosa menos sería una vergüenza. Una vez más, se envió una transmisión a la flota humana. Esta vez, Zurak mismo los dirigió, su voz retumbando con autoridad. Humanos. Están enfrentando el poderío del Imperio Galáctico. Tienen una última oportunidad para rendirse. El incumplimiento resultará en su aniquilación inmediata. No ofreceremos más advertencias. Siguió una pausa. Por un momento, el puente del Imperio quedó en silencio, la tripulación esperando la respuesta humana. Cuando llegó, fue tan inesperada como antes. Lo siento por eso, dijo la voz humana. Hemos estado ocupados jugando un juego. ¿Qué decías sobre la aniquilación? Oh, cierto, mencionaste algo sobre destruirnos. Sí, no estamos demasiado preocupados por eso, honestamente. Ustedes suenan como si estuvieran esforzándose demasiado. ¿Han considerado, no sé, relajarse un poco? La mandíbula de Zurak se tensó. Se están burlando de nosotros, comandante. Se están burlando del mismo imperio. Tarb asintió, sin estar seguro de qué decir. Tal vez, almirante, no comprendan la seriedad del asunto. Puede que no sean conscientes culturalmente. ¿Inconscientes? Zurak casi escupió la palabra. ¿Están locos o son increíblemente necios? Nadie le habla al imperio de esta manera, nadie. Mientras la sangre de Zurak hervía, los humanos continuaban su conversación casual, aparentemente sin ser conscientes o completamente despreocupados por las consecuencias. Zurak ordenó comenzar la siguiente fase. Se despacharon una serie de emisarios holográficos hacia la flota humana, una antigua tradición del imperio diseñada para intimidar y asombrar. Los emisarios, figuras altas, envueltas en túnicas, con ojos brillantes y voces severas, se materializaron en las pantallas de comunicación de los humanos. Su propósito era simple, transmitir el dominio del imperio con su mera presencia. Pero los humanos no quedaron impresionados. En cuanto los emisarios comenzaron sus declaraciones formales, los humanos interrumpieron con risas. ¡Oh, hombre, esto es increíble!
dijo uno de los comandantes humanos. ¿Esos tipos son reales? ¿Esto es algún tipo de producción teatral? Miren sus túnicas, ¿en serio? ¿Quién se viste así? Los emisarios continuaron su proclamación, sin inmutarse. Enfrentan el poderío del Imperio Galáctico, los gobernantes de incontables mundos. ¿Serán? Sí, lo entendemos, interrumpió el comandante humano. Son el gran y temible imperio, pero ¿han considerado simplemente relajarse? Tal vez un día de spa les vendría bien. Parecen muy tensos. Zurak observó el intercambio con incredulidad. Los emisarios más refinados del imperio estaban siendo ridiculizados. Su gravedad destrozada por estos irreverentes humanos. ¡Basta de esta farsa!, ladró Zurak. Las imágenes holográficas parpadearon y se desvanecieron, dejando a la tripulación del imperio en un silencio atónito. Las manos de Zurak temblaban de ira mientras su mente buscaba alternativas. Se niegan a tomarnos en serio, comandante, murmuró. Esto es un desafío directo a nuestra autoridad. Tarp, siempre el diplomático, intentó ofrecer una alternativa. Tal vez nos están poniendo a prueba, almirante. Quizá deberíamos considerar otras formas de negociación. ¿Negociación? Zurak espetó. No, estas criaturas insolentes deben ser castigadas con la fuerza total del imperio. La determinación de Zurak se endureció. No sería humillado por una especie primitiva. Cada encuentro en la historia del imperio había terminado en sumisión o destrucción. Estos humanos no serían la excepción. Ordenó a la flota que se preparara para un ataque a gran escala. No habría más advertencias, no habría más intentos de diplomacia. El poder del imperio hablaría por sí mismo. Pero incluso mientras la flota imperial se preparaba para la batalla, los humanos seguían enviando mensajes ligeros. Un mensaje en particular llegó justo cuando los sistemas de armas imperiales estaban cargándose. Hola, chicos, una pregunta rápida, ¿su imperio tiene una especie de buzón de sugerencias? Porque estábamos pensando que tal vez deberían agregar un poco de humor a sus guiones. Podría hacer que esto de conquistar la galaxia sea mucho más divertido. La paciencia de Zurak, ya muy desgastada, llegó a su límite. ¿Basta?, gruñó. Preparen todas las armas. Apunten a su nave insignia. Les mostraremos las consecuencias de su insolencia. La tripulación trabajó rápidamente, moviendo sus manos sobre los controles mientras las enormes naves de guerra imperiales alineaban sus armas hacia la flota humana. Comenzó la cuenta regresiva para abrir fuego. El ambiente en el puente de mando imperial era tenso, en marcado contraste con la atmósfera despreocupada a bordo de las naves humanas. El imperio disparó todas sus armas, decenas de rayos de energía y misiles se lanzaron hacia la flota humana. Zurak observó la pantalla, esperando ver a los humanos vaporizados en una gloriosa demostración de poder. Pero, en lugar de eso, las naves humanas apenas se movieron. Los ataques fueron desviados por sus escudos con un esfuerzo mínimo, y una vez más, la respuesta humana llegó, tan casual como siempre. ¡Guau! Buenos fuegos artificiales, chicos. Realmente hicieron un buen espectáculo, pero, tal vez la próxima vez avísennos para que podamos traer palomitas de maíz. Eso fue bastante entretenido. La frustración de Zurak alcanzó su punto máximo. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió. ¿Cómo pueden ser tan indiferentes? El comandante Tarp vaciló antes de ofrecer su opinión. Señor, es posible que estén tecnológicamente más avanzados de lo que anticipamos. Sus escudos, sus comunicaciones, parecen mucho más capaces de lo que pensamos. Los ojos de Zurak se entrecerraron. No, esto es un engaño. Tiene que serlo. Ninguna especie es tan frívola frente a la muerte. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una pequeña duda se colaba en su mente. ¿Y si estos humanos eran diferentes a cualquier otra especie que hubieran encontrado antes? ¿Y si su confianza no era mera arrogancia, sino algo más? Los humanos continuaban con su imparable avalancha de bromas y comentarios ligeros, haciendo imposible para el imperio mantener cualquier semblanza de autoridad. Cada intento de intimidación era respondido con sarcasmo y risas. La imagen cuidadosamente construida de dominación del imperio se desmoronaba. Zurak apretó los puños, mirando la pantalla frente a él. Había subestimado a los humanos, eso estaba claro, pero se negaba a aceptar la derrota. El imperio nunca había perdido una batalla, y no perdería ahora,
No frente a estas criaturas ridículas y desvergonzadas. El almirante Zurak ordenó que toda la flota imperial se preparara para un ataque coordinado. Los sistemas de puntería más avanzados del imperio se bloquearon sobre múltiples naves humanas, y su armamento estaba listo para la destrucción. La flota imperial era conocida por su precisión y poder. Esta vez no habría errores, no se subestimaría al enemigo. Cada cañón, misil y rayo láser sería disparado simultáneamente, sin dejar margen para que los humanos esquivaran o bloquearan. A medida que comenzaba la cuenta regresiva para el ataque, la tensión en el puente imperial era palpable. Zurak permanecía rígido, mirando las pantallas, deseando que los humanos tomaran esto más en serio, que reaccionaran con el miedo y la desesperación que solía ver en especies más débiles. Pero en su lugar, las transmisiones humanas continuaban siendo sarcásticas, despreocupadas y completamente calmadas. Llegó el momento, y la flota imperial desató todo su arsenal. El cielo se llenó de destellos de energía, misiles y láseres de alta intensidad, todos convergiendo sobre la flota humana en una demostración de poder absoluto. Zurak observaba, esperando el momento de impacto. Pero, como antes, los humanos apenas se inmutaron. Los escudos de sus naves absorbieron los ataques como si fueran una molestia menor, neutralizando con facilidad el mortal arsenal imperial. La energía se dispersó inofensivamente en el espacio, y los humanos siguieron como si nada hubiera pasado. El corazón de Zurak se hundió al darse cuenta de la magnitud de lo que enfrentaba. De alguna manera, los humanos habían desarrollado tecnología que hacía ineficaces las armas del imperio. Esto ya no era solo una cuestión de poder militar, se trataba de tecnología. Y los humanos claramente estaban muy por delante en ese aspecto. Señor, dijo en voz baja el comandante Tarp, su tecnología está más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado. No estamos tratando con primitivos. Han evolucionado más allá de nuestra comprensión. Zurak no respondió al principio, su mente corría buscando alternativas. ¿Podría ser que los humanos hubieran pasado toda su historia preparándose para este momento? Tal vez su actitud relajada era un reflejo de una confianza suprema, una calma que venía de siglos de avance. Cualquiera que fuera la razón, Zurak sabía que la fuerza bruta no iba a funcionar. Los humanos enviaron otro mensaje, esta vez con una mezcla de arrogancia casual y burla juguetona. Buen intento, chicos. Eso fue un esfuerzo sólido, pero en serio, ¿han pensado en actualizar sus armas? Tal vez puedan contratar a algunos consultores. Conocemos a alguien. Zurak apretó los dientes. ¿Cómo lo están haciendo?, murmuró entre dientes. La flota del imperio había lanzado todo lo que tenía contra los humanos, pero ellos seguían completamente ilesos. Su mente corría con posibilidades, pero ninguna ofrecía una solución clara. Los humanos estaban simplemente demasiado preparados, demasiado avanzados. Mientras tanto, las naves humanas comenzaron a maniobrar, no con agresividad, sino con precisión. No necesitaban contraatacar con fuerza, en su lugar. Comenzaron a emplear maniobras estratégicas que dejaron a la flota del imperio en desorden. Los humanos claramente habían estudiado las tácticas de batalla del imperio y las contrarrestaron con una facilidad asombrosa, haciendo que las formaciones del imperio parecieran torpes y anticuadas. Señor, están interrumpiendo nuestras formaciones, señaló Tarp, mirando las pantallas que mostraban las naves humanas. Nos están desarmando sin siquiera disparar un tiro. Era cierto. Los humanos no estaban atacando directamente, pero no lo necesitaban. Estaban utilizando su tecnología superior y sus tácticas para maniobrar alrededor de la flota imperial, anulando sus capacidades ofensivas. Las naves del imperio, construidas para el poderío aplastante, eran demasiado lentas y rígidas para adaptarse a los movimientos fluidos de los humanos. Zurak golpeó la consola con el puño, frustrado. «Se están burlando de nosotros», gruñó. «Somos el Imperio Galáctico y estamos siendo humillados». La flota del Imperio intentó desesperadamente responder, pero estaba claro que estaban en desventaja. Los humanos habían convertido la batalla en un juego del gato y el ratón, y el Imperio era el ratón. Las naves chocaban entre sí mientras los almirantes del Imperio daban órdenes contradictorias, desesperados por recuperar el control de la situación. Pero la actitud casual de los humanos solo parecía aumentar con cada paso en falso que daba el Imperio. A medida que los humanos continuaban sus maniobras, comenzaron a enviar consejos tácticos al Imperio, disfrazados de bromas. Saben, si espaciaran un poco más sus naves, podrían evitar esas colisiones. Solo decimos.
La paciencia de Zurax se agotaba. No solo estaban siendo superados en maniobras, sino que además, los humanos se burlaban de ellos en cada giro. Era insoportable. ¿Cómo había llegado a esto? El Imperio nunca había encontrado una especie como esta. La mayoría de las civilizaciones se desmoronaban frente a su poder, pero los humanos lo estaban tomando a la ligera. A pesar de la abrumadora cantidad de naves imperiales, era claro que no tenían forma de penetrar las defensas humanas. Cada intento de enfrentamiento fracasaba, y cada fracaso era seguido por otra ronda de burlas humanas. Saben, realmente deberían dejar de intentar ese mismo ataque. No está funcionando, pero no se preocupen, todos tenemos nuestros malos días. Zurax apenas podía creer lo que estaba escuchando. Su flota, el orgullo del Imperio, estaba siendo derrotada por un grupo de bromistas que parecían tratar toda la batalla como una actividad casual. De la tarde. Era frustrante más allá de las palabras, pero no había nada que el Imperio pudiera hacer. Cada plan, cada táctica, cada estrategia que empleaban era contrarrestada sin esfuerzo por los humanos, siempre con una sonrisa en el rostro. A medida que la batalla avanzaba, se hizo evidente para todos en el puente de mando imperial que estaban perdiendo. No solo en términos de estrategia, sino también en cuanto a moral. Los humanos habían dado la vuelta a la situación, no mediante fuerza bruta, sino mediante ingenio y tecnología superior. Zurax sabía que la única opción era retirarse, pero la idea de admitir la derrota ante estos humanos era casi insoportable. Ya podía imaginar cómo sería recibido en el Imperio, cómo su nombre sería arrastrado por el barro por haber perdido ante una especie que ni siquiera se tomaba al Imperio en serio. Pero no tenía otra opción. Los humanos habían demostrado ser superiores, no a través de la agresión, sino a través de la astucia. Habían superado al Imperio en todos los frentes, y lo habían hecho con una sonrisa. Zurax dio la orden. Retirada. Nos reagruparemos y reevaluaremos. Mientras la flota imperial comenzaba a retirarse, llegó el mensaje final de los humanos. Alegre y despreocupado como siempre. Gracias por el combate amistoso, fue divertido. Avísennos si alguna vez quieren intentarlo de nuevo. Quizás la próxima vez traigan algunos trucos nuevos. Zurax se desplomó en su silla, con la mente revuelta por lo que acababa de suceder. Había llegado a este encuentro esperando otra conquista fácil, otra especie que agregara la interminable lista de mundos subyugados del Imperio. Pero los humanos lo habían cambiado todo. No solo habían derrotado al Imperio, lo habían hecho con una indiferencia tan casual que casi no parecía una batalla en absoluto. Parecía una broma. Las manos de Zurax se aferraron a los apoyabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Miró a su alrededor, viendo las miradas de confusión y desconcierto en los rostros de su tripulación. Habían presenciado lo mismo que él, un encuentro que había despojado al Imperio de su grandeza y los había dejado expuestos. Por primera vez, Zurax sintió el peso aplastante de la humillación. Los humanos, aún transmitiendo sus irreverentes mensajes, no ofrecieron persecución alguna. No lo necesitaban. Su victoria no fue solo táctica, fue psicológica. Habían desmantelado la imagen del Imperio sin siquiera intentarlo. A medida que la flota de Zurax se alejaba lentamente del campo de batalla, sabía que la noticia de esta derrota se esparciría. Sería imposible ocultarlo. El poderoso Imperio Galáctico, reducido a la derrota por una especie que ni siquiera se molestó en tomárselos en serio. Una última transmisión llegó desde la flota humana. Buena suerte por ahí, chicos. Recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio, de todos modos nadie sale vivo. Estaremos aquí si quieren una revancha. Tal vez la próxima vez podamos jugar a las cartas o algo así. El puente de mando de la nave imperial permaneció en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Zurax cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de calmarse. El Imperio nunca había enfrentado una humillación como esta en toda su historia. Siempre había habido derrotas, por supuesto. Ningún imperio era perfecto. Pero esto no era solo una derrota. Era un fracaso en todos los niveles, estratégico, tecnológico y, lo peor de todo, en términos de reputación. Los humanos habían hecho que parecieran tontos. Zurax sabía que la retirada marcaría el resto de su carrera. El emperador escucharía sobre esto, y el consejo probablemente pediría explicaciones.
Se esperaría que él explicara cómo una flota tan vasta y poderosa como la que estaba bajo su mando había sido obligada a retirarse por una especie tan despreocupada, tan absurdamente indiferente ante el poder del imperio. Señor, la voz del comandante Tar rompió el silencio. ¿Qué informaremos al alto mando? Zurak suspiró, sintiendo el peso de la pregunta. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría explicar este encuentro en términos que tuvieran sentido para el emperador? ¿Para los generales que nunca habían encontrado una situación tan bizarra? No había forma de explicarlo que no hiciera ver al imperio como débil. Decirles la verdad, respondió finalmente Zurak, con voz baja. Nos encontramos con una especie que está más allá de nuestra comprensión. Su tecnología es más avanzada de lo que anticipamos. Nos superaron en cada momento. Tar vaciló. ¿Y la parte sobre su actitud? La expresión de Zurak se oscureció. Deja eso fuera. La tripulación comenzó a llevar a cabo sus tareas, preparando el informe oficial para el alto mando, pero mientras trabajaban, Zurak podía ver la incomodidad en sus rostros. Habían visto lo mismo que él, los humanos se habían burlado de ellos, los habían ridiculizado. Y habían hecho que el poderío del imperio se volviera irrelevante con nada más que humor y desdén casual. A medida que la flota imperial se alejaba más de las naves humanas, los pensamientos de Zurak se centraban en el futuro. ¿Qué haría la galaxia con este encuentro? ¿Qué pensaría el resto de la galaxia cuando se enteraran? La reputación del imperio se había construido durante siglos de dominio, sobre la idea de que ninguna especie podía resistirse a su poder. Pero ahora, esa imagen se había hecho añicos. Los humanos habían demostrado que no eran solo otra especie primitiva esperando ser conquistada. Eran algo completamente diferente, algo que no seguía las mismas reglas que los demás. En los días siguientes, los rumores comenzaron a extenderse por toda la galaxia. Las historias del encuentro entre los humanos y el Imperio Galáctico tomaron vida propia, creciendo cada vez más exageradas con cada relato. Algunos afirmaban que los humanos tenían el poder de destruir flotas enteras con solo pensarlo, mientras que otros sugerían que simplemente se habían reído hasta hacer que el imperio se rindiera. La verdad, como siempre, se distorsionaba, pero una cosa seguía siendo constante. Los humanos no debían ser subestimados. Para los humanos, el encuentro con el Imperio Galáctico se convirtió en una fuente interminable de diversión. Bromeaban sobre ello en sus comunicaciones, compartían historias sobre los alienígenas excesivamente serios a los que habían enfrentado, e incluso convirtieron el evento en un meme que se propagó por sus redes. Para ellos, era solo otro día, otro encuentro con otra especie que no entendía su manera de hacer las cosas. Pero para el imperio, el encuentro dejó una cicatriz profunda. El nombre del almirante Zurak se convirtió en sinónimo de fracaso, y aunque mantuvo su posición, su reputación quedó para siempre manchada. El emperador, furioso pero pragmático, optó por no castigar directamente a Zurak, sabiendo que la derrota fue tanto un resultado de la imprevisibilidad de los humanos como de cualquier error táctico. En su lugar, el imperio volvió su atención a estudiar a los humanos, intentando comprender cómo una especie tan aparentemente despreocupada podía poseer tecnología tan avanzada y una destreza estratégica tan notable. Se filtraron informes sobre las capacidades de los humanos a través de la red de inteligencia del imperio, y los científicos imperiales fueron asignados para analizar su tecnología. Pero por mucho que el imperio estudiara, no podían replicar la naturaleza despreocupada de los humanos, su habilidad para desviar amenazas con humor e ingenio. Era algo que no podía cuantificarse ni diseñarse. Simplemente, era humano. Mientras el imperio lamía sus heridas y se preparaba para futuros encuentros, una cosa quedó clara. Los humanos eran una fuerza diferente a cualquier otra. No estaban interesados en la conquista o la dominación, no lo necesitaban. Su fuerza residía en su adaptabilidad, su imprevisibilidad, y su negativa a tomarse nada, especialmente al Imperio Galáctico, demasiado en serio. Con el tiempo, el imperio aprendió a moverse con cautela alrededor de los humanos. La diplomacia reemplazó a la fuerza bruta, y aunque el imperio seguía siendo poderoso, sabían que no era prudente enfrentarse a los humanos en un conflicto abierto. El recuerdo de ese primer encuentro, de los humanos riéndose frente al poderío del imperio, se mantuvo como una sombra sobre cada decisión futura. Para los humanos, la vida siguió como de costumbre. Continuaron explorando la galaxia, haciendo nuevos descubrimientos y encontrando nuevas especies. Y de vez en cuando, recibían un mensaje de un emisario imperial, cuidadosamente redactado y diplomáticamente formulado para evitar cualquier malentendido. Los humanos siempre respondían de la misma manera,
con una sonrisa y una broma, sin tomarse la amenaza demasiado en serio. Porque, al final, sabían algo que el imperio no comprendía del todo, no necesitaban hacerlo.